Una población crece de acuerdo con un modelo de crecimiento exponencial con P sub 0 igual 70 y P sub 1 igual 98. Queremos encontrar la fórmula recursiva, la fórmula explícita, y luego encuentra P de 5. Ambas fórmulas recursivas y explícitas para el crecimiento exponencial aquí. Aviso: en ambos casos, necesitamos encontrar la cantidad 1 más R, que es el factor de crecimiento, o al menos R, la tasa de crecimiento, para encontrar 1 más R para tener la opción de usar la fórmula aquí para el factor de crecimiento 1 más R, o podemos usar esta fórmula aquí para encontrar R, y luego encontrar 1 más R. Normalmente no encontraremos ambos, pero como ejemplo mostraré ambos. Comience a determinar el factor de crecimiento. 1 más R es igual a P sub n dividido por P sub n, 1. Aviso de que P sub n, 1 sería el término antes de P sub n. Así que usamos P sub 1 para P sub n, tenemos P sub 1 dividido P sub 0. Aviso: como tenemos ambos P sub 1 y P sub 0. Esto sería 98 dividido por 70 y ahora iremos al calculadora. 98 dividido por 70 igual 1.4. Entonces, si 1 más R igual 1.4, debemos reconocer que R igual 0.4, y por tanto la tasa de crecimiento sería 40%. Vamos adelante y encuentre R cualquier manera usando esta fórmula aquí. R sería igual a, otra vez, si P sub n igual P sub 1, tenemos P sub 1, P sub 0 dividido por P sub 0. De nuevo, si n es 1, esto sería P sub 1, esto es P sub 0. Esto también es P sub 0. Así tenemos 98, 70 divididos por 70. ¿Cuál se dividiría 28 por 70 y 28 dividido por 70 igual 0.4? De nuevo, normalmente no encontraremos ambos de estos. Probablemente encontraremos el factor de crecimiento de 1 más R porque es lo que necesita en ambas fórmulas. Así que ahora para la fórmula recursiva tenemos P sub n igual nuestro factor de crecimiento que encontramos como 1.4x P sub n, 1. Y ahora vamos a encontrar la fórmula explícita que se da aquí. Tenemos P sub n igual P sub 0, que se da 70x el factor de crecimiento. O la cantidad de 1 más R aumenta el poder de n, así que tenemos 1.4 aumento al poder de n, así que nuestra fórmula recursiva para el crecimiento exponencial. Y aquí está la fórmula explícita para el crecimiento exponencial. Y ahora para encontrar P sub 5 utilizaremos la fórmula explícita aquí porque si utilizo la fórmula recursiva, aviso: como tenemos que tener P sub 4, que no tenemos. Podríamos encontrarlo, pero tomaría un poco de trabajo. Así que utiliza la fórmula explícita P sub 5 igual 70 por 1.4 levantar al 5 tu tan nuevo. Tenemos 70 por 1.4 levantados a la quinta potencia. Y nuestras instrucciones nos dicen que vuelvamos al menos a un lugar decimal. Así que redondeamos al valor del décimo lugar. Aviso: como los 7 exaneutones los cientos colocan indicativos de valor para redondear. Así que dijamos P sub 5 exasiemens aproximadamente 376.5. Espero que hayas encontrado esto útil.